Hola a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos nuevamente al tercer ciclo de Café con Sabri. Hoy tengo el honor, el agrado, el orgullo de compartir este encuentro con Cristian Usinowski. Cristian es analista lógico e inductivo, experto en economía tributaria. ¿Cómo estás, Cristian? Te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, como bien se ha dicho, soy experto en todo lo que refiere al sistema tributario argentino. Me especializo básicamente en eso. Es una de las cosas que más estudio en el día a día. Así que estoy feliz de poder compartir un poco de mi tiempo con ustedes. Muchas gracias. Sí, la idea es, para contarle un poco a la gente, vamos a estar dialogando, esto es improvisado, del impacto del sistema tributario, de la situación actual de los mecanismos de recaudación y distribución de impuestos y un poco de la estructura fiscal en nuestro país. La idea es brindar un análisis integral. Cristian, que es justamente el experto, ¿sí? Hablar un poco del tema de los impuestos directos, que yo voy a comentar brevemente lo básico, los impuestos sí que graban en lo que son los ingresos o el patrimonio y que permiten que las personas contribuyan, ¿sí? Y quienes tendrían mayor capacidad económica, por así decirlo, son los que más tendrían que contribuir. Acá igualmente no me quiero meter mucho en el tema, le voy a dejar la palabra a Cris, pero es muy importante saber que los impuestos son la principal fuente de ingresos, ¿sí? La economía de cualquier nación. Y bueno, Ujú. es importante, ¿no? Conocer un poco más de este tema, ¿no? De estos impuestos que graban la riqueza, la renta, el patrimonio y demás de una persona y que tiene un impacto a nivel de la economía, ¿no, Cristian? Sí, sí. Bueno, los impuestos a la presión tributaria como tal en Argentina está rondando actualmente, según la OCDE, un 27 al 29% del PIB total. Es Ajá. decir, que la presión impositiva es alrededor del 30%, si vamos a redondear un poco la estadística. Y tenemos que tener en cuenta que 165 de esos tributos son distintos, o sea, 12 explican el 90% de la recaudación de la Argentina, según el Ministerio de Economía de Argentina. O sea que tenemos, por ejemplo, si vamos a discriminar un poco toda la cantidad de impuestos que hay, de estos 165 tributos, 37 son a pymes, por ejemplo. O sea, son los que se llaman impuestos efectivos en operación real. Bien, que impacta Eh, en el bolsillo de la empresa. Sí, exactamente. Son los que tiene que pagar la empresa, tanto de forma anual o semestral, en una determinada área. Quizás un impuesto a la ganancia que tiene que tributar, por ejemplo, o sea que a determinado margen de ganancia tiene que pagar X determinado porcentaje. Bien. Y después tenés, obviamente, todo lo que suma, que es básicamente la recaudación nominal anual, es decir, lo que se recauda por año en bruto, si no estamos deflactando interanualmente, o sea, si no estamos comparando un trimestre en específico de año con año. Por ejemplo, si vamos a la recaudación de 2025 nominal, fueron 183 billones de pesos. Básicamente es un crecimiento del 39% nominal, pero con una caída real por inflación. Eso por un lado, por ejemplo. Podríamos hablar de que el Estado ha recaudado más impuestos de forma nominal, pero ha perdido la recaudación real como Creo que tal. eso es clave, ¿no? Porque ahí se tiene que ver la inflación con todo esto. Sí. Claro. La verdad que es muy interesante. Me parece que es muy alta la carga tributaria. No sé, ahí vos qué opinás, Cris. Y en los Eh, últimos la- años me parece que se sí, está sí. demasiado en lo que es el bolsillo, ¿no? ¿Cómo llega todo esto a impactar en la persona? Porque uno ve que hay impuestos, pero realmente cuando se tiene que imaginar su propia economía o cuando tiene que pagar, digamos, ser consciente, digamos, de todas Sí, las gestiones financieras, tanto como ciudadano, como autónomo, como empresa, todas las decisiones, ¿no? Para después luego sí, invertir, ahorrar. sí, sí. O sea, tenemos que tener en cuenta que un impuesto no es solo lo que se recauda, sino es
cómo recaudamos y sobre quién recae esos impuestos. Mira, una persona generalmente no piensa más allá de, qué sé yo, un impuesto que vemos todos los días, el IVA. el IVA. El IVA es el impuesto al valor agregado, es decir, Ujú. es un impuesto que se crea en los servicios o en bienes de consumo transables y no transables, sobre, qué sé yo, vamos a poner un ejemplo, una boleta de luz, un chicle, todo eso contiene un impuesto al valor agregado. En este Es lo que caso, la encarece, mayoría de los ¿no? Perdón, es impuestos, lo que en definitiva encarece sí, y genera un el, costo el disruptivo, ¿no? Puede estar. todos tienen un sistema de IVA, todos los países desarrollados tienen IVA. El tema es cómo se efectiviza. Ujú. El problema con Argentina es que el IVA en muchos productos son muy dispares. El tema, mira, Ajá. pongamos de ejemplo algo que conocemos todo el mundo, Estados Unidos. Estados Unidos supongamos que tiene un IVA de alrededor del 18 o el 20%, pero ese valor es de un diferencial del 2%, es de ese salto diferencial que estamos haciendo. Argentina tiene IVAs que van hasta el 27%, en algunos casos, que son los IVAs más agresivos, que se pueden ver en algunos bienes transables. Y después tenés IVAs del 18%. El salto que hay del 18 al 27% es muy grande y crea disparidades en las métricas, lo cual puede dar la impresión de que hay muchos tipos de IVA, pero no hay muchos tipos de IVA como tal. Lo que hay es una disparidad gigante porque está muy mal diseñado el IVA en Argentina. Puede Eh, ser sí, que el, esto genere como una sí, presión fiscal, por lo que estoy viendo sobre el consumo, pero especialmente sobre los productos a nivel importación, ¿no? Productos importados, sí, bien, sí. digamos, un poco Realmente uno el tiende, acceso tiende a a cómo va pensar eso, sí, la competencia del mercado local, siendo que hay tanta presión fiscal y tantos impuestos, ¿no? Como uno después sí, termina consumiendo un producto que no es nacional. sí. Y es como digo siempre, va, como me gusta decir últimamente, la Argentina está últimamente, si vamos por las cuestiones de los productos nacionales, está pagando algo de calidad nigeriana con precios suizos. Es tremendo. Bueno, hay Eh, justo yo leí, porque a mí me gusta leer para no quedar, si bien vos sos el sí, experto, hay conceptos que hay que saber, me gusta para mí y también para los demás, un poco más de este tema. Y cuando dijiste Suiza, vi que, por ejemplo, algo de referencia, el Big Mac, que no lo quiero poner de ejemplo, pero bueno, dicen sí, que en la Argentina es el precio más alto o debajo está Suiza, digamos. sí, Es increíble la cantidad de carga tributaria que tiene todo lo que consumimos. ¿Y qué se sí, Cris? Obviamente esto es algo que viene de hace décadas para revertir sí, el sistema hasta esta transformación positiva en contexto de esta alta incertidumbre económica, ¿no? Esta reforma tributaria, sería necesaria una reforma tributaria a nivel nacional o a niveles de las diferentes provincias, porque eso también impacta a nivel de las diferentes provincias. sí. El problema es que si haces la reforma tributaria como tal, tiene que ir acompañado de algo más. Claro, Es decir, uno tiene que pensar, cuando se habla de economía y de soluciones económicas, tiene que abarcar todo de forma integral y dinámica, porque no es como que claro, bajes impuestos y automáticamente vengan inversiones. Es lo bien, mismo que discutía mi ley, por ejemplo, con la baja impositiva a las empresas. Bajar eh, impuestos a las empresas y a los bienes personales de los megarricos, por ejemplo, no tiende, por ejemplo, según las métricas y la evidencia empírica que ha arrojado la OCDE en los últimos 5 años, eh, ha aumentado el patrimonio de los ricos únicamente un 5%, mientras que la disparidad de la desigualdad entre la brecha salarial entre ricos y pobres ha crecido todavía más, sin traer esos grandes beneficios que se prometen. Entonces, el problema no pasa por bajarle impuestos a las empresas, no pasa por eso, pasa por crear las condiciones de contratación ideal, o sea, que las empresas se vean motivadas a contratar, de que de hecho es lo que se está claro. discutiendo ahora mismo con la reforma laboral, que se acaba de bloquear, puntos Sí, clave de la reforma laboral, se hizo ayer. sí, lo Pero bueno, fuera de eso tenemos que pensar, si vamos a hacer una reforma tributaria, cómo pensamos la balanza comercial, cómo pensamos el tipo de cambio, que en este momento, en lo que a mí respecta, está atrasado, si nos fijamos en el diferencial de importación-exportación, por ejemplo, y el saldo neto de la balanza comercial.
fuera de todo este magullo que es increíblemente más técnico, y estoy tratando de resumir Sí, un poco. muy claro, yo te agradezco enormemente. Entonces, si nos centramos únicamente de una forma reduccionista, lo cual no es lo ideal técnicamente hablando, pero nos va a servir de ejemplo. Claro, para poder entender. Eh, exacto. Argentina tenemos que tener en cuenta que tiene una estructura muy profunda del problema tributario. ¿Mm? Eh, no es un país con mayor presión fiscal del mundo, o sea, no es el país que tiene más presión fiscal del mundo, Bien, pero sí es, por ejemplo, uno de los que tiene mayor carga efectiva sobre el sector formal, lo cual es lo que te decía de que las empresas no se ven muy seducidas por la contratación claro, formal. Hay una mayor distorsión de los precios relativos, hay una peor calidad del gasto público, y esto genera que la carga efectiva sea mayor a la carga estadística, lo que genera un problema en la estructura tributaria que termina siendo regresiva en muchos casos y es improductiva. Por ejemplo, claro, el sistema argentino está dominado por el IVA, por ejemplo, que es el que te mencionaba. sí, Después tenés creo que estaba el de los ingresos brutos, que es un impuesto tipo cascado, o sea que cada sí, vez va también el de aumentando. renta, El de la renta, tenés más o impuesto al menos. débito y al crédito. Para mí, los impuestos al débito y al crédito son de lo peor que hay porque es un Sí, impuesto directo al sistema financiero, lo cual crea disparidades dentro de la misma métrica, pero eso es un tema, como te digo, más técnico, no tiene mucha claro, pero en relevancia. definitiva impacta sobre la persona, ¿no? Sobre el patrimonio de la persona en algunos casos, además de sobre el precio de un producto o servicio, eso impacta en toda la Ujú. economía, o sea, y me vas a corregir, pero digamos, es algo que a ver, no se puede no tener impuestos, ¿no? No, Es así, pero me parece que sí, habría que alivianarlo, ¿no? Por así decirlo, lo que pasa sí, es se necesita, ¿no? Muy grandes rasgos, sí, como para poder establecer una competencia a nivel nacional que baje un poco la presión fiscal que hay sobre el sí, consumo actual, sí. para ir terminando. Eh, hay impuestos que son no neutrales, que generan cascadas impositivas, que distorsionan precios relativos y finalmente es Claro, como que penalizan la producción formal. Es como todo un círculo muy vicioso que se va cíclico, repitiendo claro. continuamente. El problema es que viene desde hace décadas esto. No es algo nuevo, no se está ofreciendo tampoco una solución estructural con la reforma que está intentando hacer Milei. Tampoco se hizo con Alberto, no se hizo con Macri, no se hizo con Cristina. Nadie se ha puesto y se ha replanteado el tema de la carga tributaria en Argentina, porque es un tema serio que afecta muchísimo Sí. a la producción formal del país. Y eso es muy peligroso. Ya, bueno, el argentino ya sabe cómo esto termina. Además, la incertidumbre Sí, económica que uno tiene que lidiar, ¿no? Con la incertidumbre económica diaria, si uno le suma todo esto, es tremendo, ¿no? Dice mm, muchas veces la palabra tremendo, pero bien, es así, es algo que habría que abordarlo y que necesita ser abordado a la brevedad, me parece. sí. Mira, parte de que esto quizás le interese a la gente en particular que nos está viendo. Esto viene lo controversial, lo más lindo. Toda la gente dice está todo caro, porque la verdad es esa, está, Sí, está todo caro, todo. pero tenemos que ver que no solo importan los impuestos acá. Acá uno tiene que, como te digo, mirar de forma más integral la cosa. Bien, Por ejemplo, muchos no saben que cuando vino Menem en los 90, eh, toda la red ferroviaria que conectaba a Argentina con parte del norte y con secciones específicas del sur, muchas de esas líneas de logística fueron destruidas, que perfecto. pasaban por tren. Al ser destruidas, dependíamos de camiones, que encarecen mucho los costes de producción, tanto, no de producción, de un coste de Transporte, logística. claro. Implica mucho gasto de transporte que muchas veces es muy poco efectivo y encarece el producto. Después tenemos también el problema, por ejemplo, del cierre a las importaciones de, por ejemplo, Cristina Fernández de Kirchner, que eso fue un Fue desastre importante. total.
Eso fue un desastre total, no salió bien. Eh, Al final todos suelen recordar con nostalgia los tiempos de Cristina, cuando en realidad es, como decía siempre, son problemas que tiraron por abajo de la alfombra, como hace el gobierno actual, Claro, porque en algún tenemos momento que tener en cuenta, exacto, tenemos que tener en cuenta que fueron muy, muy afortunados de que les dieran el famoso golpe de los commodities a finales de los 2000. Eh, Obviamente nosotros, por ejemplo, dato de color, durante los gobiernos de Néstor, por ejemplo, se desaprovechó enormemente, durante el gobierno de Cristina, perdón, se desaprovechó enormemente lo que se conoce como el boom de la soja, que de hecho sí, aprovechó China, o sea que nos perdimos inversiones multimillonarias gracias a Cristina y el cierre de las importaciones como tal. la Pero mala bueno, toma fuera de de eso, decisiones, ¿no? Es sí, importante cómo, y esto a la vida misma se aplica, cómo impactó en la sí, economía décadas y décadas de decisiones mal tomadas y de esconderlo, sí, ¿no? Y de pateárselo al otro. Entonces, exacto. acá en nosotros, acá Al en, final cae en uno, porque cada impuesto que sacan o cada impuesto que reducen, no importa mucho si se reduce o no, si todo el sistema sigue estando mal armado, porque sigue generando distorsión en los precios relativos. Por ejemplo, si vos comparás lo que te sale, qué sé yo, comparemos algo que yo compraba, de hecho, que era un queso parmesano de Italia, se llama Zanetti de 150 gramos, que lo compraba en el Jumbo. A sí, mediados del año pasado, cuando lo compré, estaba 11.000 pesos. Hoy está 18. Es decir, que también hay que tener en cuenta que la paridad entre el precio relativo entre un 70 y un importa a la hora de 80% determinar un más. precio. Lo mismo con los Sí, impuestos. Yo pagaba hace 2 años 2.000 pesos de municipalidad, ahora se cobran 25.000. La luz sí, mismo, de 8.000 pesos a 60.000. Una sí, remera de 3.000 pesos sí. a ochenta A mil, 50.000. 1000. Eso es por la cantidad de regulación, impuesto que hay de las importaciones y la falta de competitividad, porque también hay que tener en cuenta eso. No es que solamente se cerraron importaciones, también se beneficiaron a empresas que no generaban competitividad alguna, porque creaban monopolios y Exacto. y estos monopolios se acostumbraron, como diría Milei, a vivir de la teta del Estado. Claro, para unos pocos y para una clase social específica, ¿no? Que es Sí, la que menos le cuesta. sí, O para ir al eh, súper, digamos, a veces uno se puede sí, ver el ticket y gastar, vamos a números bajos, ¿no? No voy a, no voy a hablar de una compra de 200.000 pesos, pero con que gastes 20.000 pesos, 5.000 son impuestos o más. O sí, sea, un tercio de básicamente. tu lo estás regalando, más todos los días. Por eso está bien que haya impuestos, pero en algún punto hay que comprimir, ¿no? Para mí es así. Sí, No sirve que ay, sí, Ahí te dejo la palabra a vos para ir terminando. Qué interesante, pero podemos dejarlo abierto para una segunda parte. ¿Cuál es sí, el mensaje final? Si vos tanto analizás el tema, Cris, te agradezco enormemente, sí. para que la gente también tenga un mensaje esperanzador y que no impacte tanto, ¿sí?, la economía en algo que, digamos, que uno a veces no Sí, puede tampoco modificarlo del todo, es algo que viene pasando hace muchísimo tiempo, entonces por ahí entender sí, que ustedes ayuda un poco al bienestar también. sí. Bueno, lo que te diría, por ejemplo, yo es que tenemos que entender algo. Si el argentino quiere entender cómo se forma esto y no quiere meterse tanto en el tecnicismo del sistema tributario, puede entender lo siguiente. Sí, Mayor carga impositiva es es más informalidad, es menos productividad y es menos base imponible, lo que es un círculo vicioso bien, fiscal. Y perfecto, después tenemos que entender, los impuestos no son altos por el porcentaje del PBI como un extremo, como se suele pensar. claro. Sencillamente hay cuatro puntos que quiero destacar. Están mal diseñados, los impuestos son acumulativos, recaen la gran mayoría sobre precios y castigan a la producción. Entonces yo lo que le puedo dar como un mensaje a la población es que tienen que entender necesariamente cómo funcionan esos cuatro puntos en conjunto. Hay más temas de lo que se puede tratar de la regla fiscal. Nos podemos meter incluso con la ley 28.583, creo que era sobre la ley
eh, ley punitiva no, la ley de coparticipación federal, que era Bueno, de la ese es nación a las el tema provincias. que es muy interesante, ¿no? Que yo para mí lo podemos dejar Sí, también para otro encuentro que sí, inauguramos este año a full con economía tributaria con sí, Cristian. Y bueno, sí, esa coparticipación federal también es una traba altísima por lo que estuve sí, viendo. sí, es la 23.548 esta. A ver, Bien. la O sea, hay una 23.548, la ley, ley de fíjense coparticipación. que está todo Sí, regulado en teoría, o sea, no está, sí. está todo Las provincias están incentivadas a gastar, básicamente, entonces claro. están también incentivadas a no ser responsables fiscalmente. O sea que, como te digo, el problema es mucho más grande de lo que se suele pensar y en lo que a mí respecta hay que pensar esto de forma un poco más integral y dinámica de lo que es. Pero creo que como un mensaje que le puedo dejar a la gente que nos está Habría que viendo es, ajustar, ¿no? La carga tributaria de las provincias, estos niveles de coparticipación, porque también hay sí, que ser honesto, tampoco es todo la culpa, ¿no? De todo así decirlo, ¿no? Porque este es un país sí. que No, uno de los problemas que tenemos nosotros como democracia federal es básicamente estar tan desahuciados y faltos de conexión entre las diferentes provincias. No falta ver mucho, por ejemplo, cómo es el sistema tributario en Cava, cómo es el sistema tributario, no sé, en Santa Fe o en Salta como tal, claro, y cómo cómo se funcionan los impuestos simplifica, ¿no? Uno provinciales. que no está en el tema. Fíjate que vos lo nombraste hoy y cómo eso sería el gran cambio. Las redes de transporte ferroviarias, activen las redes de transporte ferroviarias, activen la logística. No es lo mismo que una persona maneje un camión y combustible que se fue a las nubes. Acá hay un sistema de transporte ferroviario que se encargue de no moverse entre las distintas provincias y que haya todo un, ¿no? Que esté bien integrado, porque eso también te lleva a confiar, es como todo, ¿no? Si vos ves que hay una segmentación en el medio del país, y viste, es algo que te hace ruido y por qué eso no lo modifican también, ¿no? ¿Qué intereses hay de Sí. fondo? Así que yo creo que hay Y varios lugares para abordar. intereses de empresarios particulares que se benefician de los aranceles, básicamente. Y al final esto castiga al consumidor, porque es el consumidor el que tiene que pagar todos esos productos nacionales y populares. Somos nosotros, por ejemplo, los que nos estamos perdiendo, como diría yo, en vez de un queso argentino quizás de baja calidad, un queso italiano de buena calidad por el mismo precio. Sin Entonces, duda. es como digo siempre, necesitamos que los impuestos argentinos estén repensados de una mejor forma para que fomenten la competitividad y que los empresarios se vean obligados de una santísima vez a que salgan De de la vivir comodidad, ¿no? protegidos por el Estado, exacto. Claro. Perfecto el mensaje. Bueno, Cris, te agradezco enormemente. La verdad que estaría ahora dialogando, es muy interesante y además se pasó rapidísimo. Sí, Bueno, es un placer, como te decía, compartir con vos y espero que podamos volver a repetir el momento. sí, obviamente, obviamente, sí. Bueno, un abrazo a todos, les mandamos y bienvenidos nuevamente al tercer ciclo anual de Café con Sabri. Hoy inauguramos con esta charla tan interesante con Cristian acá, que es analítico, que sabe muchísimo de economía y que nos dio su palabra, nos ayudó a comprender un poco más de qué se trata todo esto. Así que muchas gracias, analista Cristian Usinowski, y les mandamos un beso a todos. Chao, chao. Chao.